Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo módulo en donde contamos con un profesional de primer nivel, como ya en otras oportunidades se los he comentado, no solamente desde el abordaje teórico, sino también desde el abordaje práctico. ¿Sí? Esto es sumamente importante teniendo en cuenta el módulo que nos convoca. Me estoy refiriendo al doctor Gustavo Yankelevich. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias, doctor. Nos va a ilustrar con esta presentación de medicina de precisión. Así que bueno, sin más, nuevamente, doctor Gustavo Yankelevich, muchísimas gracias por acompañarnos y nos va a comentar, aquellos que no lo conocen, cuál es su background, realmente muy interesante. No me alcanzaría no lo digo formalmente, pero no me alcanzaría toda la tarde para poder mencionarlo. Así que muchísimas gracias, Gustavo, muy amable. Gracias. Tomo esto. No. Bueno, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gustavo Yankelevich. Gracias, Víctor. Soy médico oncólogo. Actualmente soy el director del Hospital de Oncología de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Marie Curie. Y también tengo un pasado, digamos, en lo que es gestión a nivel de la gerencia estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud. Agradezco la invitación a las autoridades del instituto. Gracias, Víctor, por seguir confiando y a ustedes por elegirme a mí en vez de Francia contra Suecia, lo cual es importante. Básicamente, todos ustedes son líderes en las diferentes organizaciones donde ustedes trabajan. Cada uno de ustedes tiene una idea y un background. Entonces, es compartir, no es una conferencia magistral. ¿Qué es esto de la medicina de precisión? Y sobre todo cuando uno, como ustedes, toma decisiones, ¿qué tomar en cuenta? ¿Qué tener en cuenta para, digamos, que no se les pierda algo del mapa? ¿Qué es medicina de precisión? No tengo conflictos de intereses con esta presentación. Y en primer lugar, uno tiene que tomar en cuenta, porque esto es una diplomatura de farmacoeconomía, que las decisiones del sistema sanitario tienen algunas características que, a pesar de que pasan los años, siguen siendo cardinales cuando uno toma decisiones. Están caracterizadas por tender a la realización, normalización o facilitación de acciones de cuidado de salud de un individuo o una población, desarrollarse en un medio ambiente de decisión complejo, muy complejo, sobre todo en nuestros países, condicionada por factores de diverso origen. O sea, cada uno de nosotros, además de la formalidad del cargo que tenemos y de la productividad o de lo que nosotros tenemos como tareas, nosotros tenemos diferentes tipos de interacciones que a veces se entremezclan, que son de orden político, económico, técnico, legal, inclusive humanitario, inclusive afectivo, inclusive social, dentro de la organización. Está relacionada con conocimiento técnico que sustenta estas decisiones, que un poco es lo que voy a intentar yo transmitirle en esta tarde, conllevar o desencadenar gastos, y esto es muy importante porque sean directos o indirectos, estos gastos implican beneficios y riesgos. Y esas acciones o esas actividades hay que tener en cuenta que tienen la capacidad de producir daño si uno no lo hace bien. Y ese daño puede ser físico, psíquico o financiero, al fin y al cabo, a individuos y a poblaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos todos los días no es algo que es inocuo y siempre tiene colaterales que uno tiene que tener en cuenta. Y estamos en un momento, como vamos a ver después, que estamos en una realidad líquida, que es una realidad cambiante, en donde todo lo que nosotros aprendimos o sabíamos, para los que nacimos antes del año 2000, hoy en día está puesto en duda y está cambiando. El gasto en salud, para ir ya al tema que es medicina de precisión, es un gasto expansivo.
que tiene conceptos bien sociológicos establecidos ya por la economía hace mucho tiempo que todos ustedes conocen. Los individuos, en función de su mayor renta o información, en realidad lo que hace es comprar más productos o servicios o, en este caso, información, aún los innecesarios, en función de una satisfacción personal, sin tener en cuenta ningún sentido solidario de lo que es el gasto, y que para la construcción de ciertos esquemas de contención social, en la seguridad también social, de los últimos años, esto es una contraposición, la pérdida de solidaridad que hay en los sistemas que se ve en el siglo XXI. Esto se hace más extremo en economías de mayor poder adquisitivo. Las decisiones en este contexto suelen ser más individualistas. La innovación tecnológica imprime un cambio continuo del paquete básico de prestaciones y actúa expandiéndose. La frontera de aplicación de los productos es a una población todavía más amplia. Ustedes habrán leído el editorial del último hombre sano, por ejemplo, o estratificación de la salud, no solamente en la enfermedad, sino por la edad, o por si haces ejercicio, o por si vas a veranear a algún lado, o por si comes alguna cosa. Entonces, ese tipo de salud tenés ya prácticamente en toda la población y aún se superpone diferentes estratos sociales. Y esto hay que tener en cuenta en que hoy en día la expectativa de vida en todos nuestros países ha experimentado desde fines de los 70 un aumento muy importante, sobre todo en la población de las mujeres. ¿Qué pasa con la medicina de precisión? ¿Qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión, todos tenemos interés en lo que es la medicina de precisión. Algunos hablan de medicina personalizada, otros hablan de medicina a medida, medicamentos a medida, tecnología a medida, pero la forma en que vemos esta área está influenciada por nuestras perspectivas que son particulares. Y eso cuando uno habla con otras personas, como vamos a ver después, o con otros grupos, o empresas, o hospitales, u organizaciones, tiene que tener en cuenta que si uno lo mira como paciente, si lo mira como profesional de la salud, si lo mira como un especialista en tecnología, en fabricantes de medicamentos o dispositivos, en tecnología de la información, en proveedores de atención médica, como asegurador, como financiador, como educador, como divulgador, como regulador o legislador. Es muy diferente entonces cómo lo piensan o cómo lo pensamos nosotros según en el lugar en donde estamos. Entonces, si uno mira esta foto, que algunos me la habrán visto ya, es muy importante, sobre todo en este momento, que si yo les muestro a ustedes esta foto, todos tienen algún recuerdo de de qué gusto tiene, qué olor tiene, en qué momento. Y si yo les digo, ¿qué es esto o cómo se llama esto? Todos más o menos van a decir, Sin embargo, si uno viaja por Latinoamérica, uno ve que lo mismo se llama de formas diferentes. Entonces, si estamos acá, en Buenos Aires, con el frío invernal se llama pochoclo. En Ecuador, ahora que van a ver el partido contra México a la noche, se llama canguil. Se llama canchitas en Perú, en Colombia se llama crispetas y así diferente. Entonces, lo más importante, lo primero que todo, es que definir qué es medicina de precisión. Esta imagen, si bien todos la tenemos, no todos, para todos no significa lo mismo. Hay un cambio en cómo se interpreta el desarrollo humano, que esto es muy importante, antes de llegar a la medicina de precisión. Hay cambios sociopolíticos que llevan a modificaciones del status quo cada vez más rápido. Por ejemplo, entre la caída de Napoleón y la guerra franco-prusiana, que fue el Tratado de Viena, que puso paz entre las potencias europeas, fueron 60, 70 años. Pero entre una guerra mundial y otra fueron 20 años, y si uno lo lleva a la era dorada, 9 años, y así sucesivamente, cada vez más rápido el conocimiento se renovaba. Tanto es así
que cuando yo hice esta diapositiva, hace unos años, la mitad de lo que yo sé hoy a nivel técnico, la mitad ya no va a ser la misma significación que tenga hoy dentro de 4 años. O sea que yo para el próximo mundial, si no me actualicé, la mitad de lo que sé ya es obsoleto y no lo puedo aplicar. Dentro de eso es la ciencia. La ciencia entra dentro de esto y es una velocidad que está adquiriendo que cada vez es mayor, como vamos a ver. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Y qué tiene que ver con la medicina de precisión? Hay un libro que yo se los recomiendo, que es de lectura obligatoria para entender el mundo en que vivimos, que se llama La Ley de la Desorganización, que está escrito por un señor que se llama Larry Downes, que alguno lo conoce, que es un gurú de la tecnología, es alguien que aconseja a Google, a Epic y da mensajes al Congreso de Estados Unidos, que él lo que hizo fue, a principios de este siglo, hacer cambios sobre tiempo. Y lo que él vio, que a diferencia de otras etapas de la historia de la humanidad, el cambio tecnológico era prácticamente vertical. A partir de fines de la década del 80 y principios de los 90, el cambio tecnológico era casi vertical. Pero a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, durante la Guerra Fría, antes de los 80, ese cambio tecnológico no lo tomaban los gobiernos, sino que lo tomaban la gente. Había un cambio social que acompañaba a ese cambio, que prácticamente se pega en la curva con el cambio tecnológico. Y está mucho más retrasado los cambios económicos y los cambios políticos que tienen que ver con el cambio tecnológico. Pero hoy el cambio que sucede todos los días cuando nos levantamos no es por revoluciones o por crisis económicas, sino que son crisis tecnológicas. Y cómo nosotros adecuamos esa crisis tecnológica. A mayor diferencia entre lo que sucede entre el cambio tecnológico y social y la respuesta política y económica que se le da, hay peor escenario para gobernar un país, administrar una empresa, administrar a tu familia y a relaciones, porque si esto se despega de esto, entonces lo que vos tenés es verdaderamente una crisis tecnológica, que hoy es lo que está sucediendo, y de hecho muchos sistemas políticos que han entendido esto están hoy en el poder en diferentes partes del mundo. Este cambio tecnológico y social no se circunscribe solamente a la medicina de precisión que estoy hablando. Estoy hablando en la parte de comunicaciones, en cómo nosotros vivimos. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que hace solamente 10 años el tiempo en el celular de una persona normal era inferior a 1 hora por día. Hoy, con diferentes como Instagram, etcétera, TikTok y lo que fuera, está superando en muchos estratos las 3-4 horas en el día. O sea que pasamos 2-3 días sumergidos en lo que pasa en el mundo virtual. Y en promedio, 2-3 horas es mucho si uno tiene que dormir, tiene que trabajar y hacer su actividad. Eso para tener en cuenta que antes esto no sucedía. La medicina de precisión, nosotros hicimos un trabajo con el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho en el 2021, que a pesar de lo que yo les voy a contar en los siguientes minutos, la medicina de precisión, quisimos ver 20 instituciones científicas y organizaciones en la Argentina, y en ninguna de ellas estaba en el organigrama, no estaba destinado a presupuestos, no hay un consenso y los usos son diversos, y no había una expectativa uniforme de qué era la medicina de precisión. Entonces, a pesar de que ustedes tienen casi el 60% de gasto de medicamentos en medicina de precisión
en tecnologías, si ustedes van a ver el organigrama de las empresas, son muy pocos los lugares en donde hay un casillero que diga ciencia y tecnología o innovación tecnológica o medicina de precisión. Entonces, ¿qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión es una estrategia, primero. Segundo, lo que es medicina estratificada, medicina dirigida, farmacogenómica, medicina personalizada, se dejó de usar después que el expresidente Obama dio un discurso en el Congreso en Estados Unidos en donde dijo que el término era, por consenso, medicina de precisión. No es un dato, no es una molécula, no es alguien simpático que les esté hablando, sino que es una estrategia. Y la estrategia tiene tres partes. Primero, tiene que haber una fuente de información. Esa fuente de información, ya se estarán imaginando a qué me estoy refiriendo. En segundo lugar, el uso de dos productos, como mínimo. Un dispositivo que hace el diagnóstico y un producto preventivo terapéutico para asegurar los resultados. Entonces, la estrategia tiene tres partes: sistema de información, sistema de diagnóstico y una tecnología o una molécula para hacer algún cambio en la enfermedad o en alguna situación que la historia clínica del paciente o de la persona lo merite. Eso es medicina de precisión al día de hoy. Entonces, ustedes van a ver que en los últimos años, cuando la FDA o la EMA autoriza un producto, no autoriza solamente la molécula, sino con qué haces el diagnóstico para que el defecto, como vamos a ver, que va a corregir esa molécula sea estandarizado. Entonces son tres cosas. Yendo más a lo técnico, y ya habiendo tenido el contexto y el panorama de que las decisiones en salud no son inocuas, que la toma de decisiones son complejas, y haber definido lo que es medicina de precisión, vamos a irnos un poquito a algo todavía más técnico, que es un cambio de paradigma a cómo nosotros tratamos hoy las diferentes enfermedades o las diferentes situaciones en la vida de un individuo. Nosotros principalmente pensábamos de esta manera, por lo menos yo cuando estudié, que teníamos la vía newtoniana, en donde había como una cascada de eventos que iban llevando a algún proceso fuera fisiológico o patológico, y una vía caótica, en la cual, ante un input, como está en la figura, se producía una serie de reacciones o una serie de colaterales y consecuencias que en algunos momentos era impredecible y que era caótico. Y que uno no podía desenmarañar cuándo pasaba esto y cuándo pasaba lo otro, o no se entendía o no se podía estudiar. Lo que ha sucedido es que, gracias al mejor conocimiento de cómo se producen las enfermedades, o cómo se produce, por ejemplo, como vamos a ver ahora, algunas desórdenes propios del crecimiento, o no me quiero adelantar, tenemos que a partir del año 2000, 2001, 2002, coincidió justo con el cambio de siglo, empezaron a haber moléculas que iban a blancos específicos. Esos blancos específicos eran blancos que eran subcelulares, o que estaban en el interior de la célula, estuvieran mutados o no, o lo que sucedía es que iban a tejidos normales. Entonces, a partir del siglo XXI, en los primeros 15 años, aparece una nueva forma de tratar el cáncer,
el metabolismo, las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares, que es determinar blancos que están de alguna manera dañados o funcionando mal para corregirlos a través de moléculas. A partir del año 2015-2016, como vamos a ver, aparece una nueva medicina de precisión, que es la que nosotros estamos actualmente, que es tomar, este es el pobre linfocito T, se los presento, que es tomar tejido normal nuestro y reprogramarlo. Ya no es un medicamento, es dar algo para que nuestro propio tejido inmunológico, o nuestras propias neuronas, o nuestras propias células cardíacas, o nuestras propias células en la grasa, funcionen de diferente manera. O sea, nosotros estamos distorsionando las células de nuestro propio cuerpo. O sea, estamos reseteando eso. Esto que parecía ciencia ficción, hoy en día es la primera línea de tratamiento de cáncer. En chicos, en hematológicos y en sólidos. Y va a haber una transformación en lo que son las enfermedades neurodegenerativas y metabólicas a través de modificaciones de esto. El logro tal vez más importante de todo esto son las famosas CAR T-cell, que es la modificación de las células T en la parte de los receptores, que hoy está teniendo curación por primera vez en la historia en mieloma múltiple, en linfomas y en leucemias. Y se está empezando a tratar, a probar, mejor dicho, en tumores sólidos. Esta revolución, y les voy adelantando algo que ya está sucediendo, también lleva a mayor conocimiento de procesos fisiológicos, porque si yo conozco el mecanismo por el cual las células tumorales son inmortales, a partir de ese estudio básico, yo puedo hacer que la adolescencia dure 30 años, o retrasar el envejecimiento, o invertirlo. Eso está sucediendo también el estudio de vías metabólicas. Un blockbuster de los últimos 5 años es, por ejemplo, las drogas que se usan para tratar ciertas afecciones metabólicas, pero ahora se están utilizando para adelgazar, que ya hay una plétora y una familia. Entonces, esta medicina de precisión, de vuelta, no es solamente para tratar enfermedades. Y ese es el cambio en que las organizaciones de salud, los financiadores, los reguladores, los pacientes, tenemos que entender cuando uno va tomando decisiones para un lado o para el otro. Para entenderlo un poquito más, les voy a contar un cuento, cómo se inicia todo esto, que son muchos grupos científicos, que había una leucemia que era invariablemente mortal, que era la leucemia mieloide crónica, que alguien describió que había un cromosoma anómalo, porque había una traslocación entre un cromosoma 9 y 22. Eso daba una proteína que era anómala, una proteína que hacía funcionar a la célula de más. Entonces, una proteína que era mutante, que hacía que las células proliferaran. Nosotros le dábamos quimioterapia a esto. Le dábamos trasplante, quimioterapia de diferentes formas y no teníamos buenos resultados. A alguien se le ocurrió, grupo de investigadores, no a alguien, que si nosotros conocíamos el defecto molecular, nosotros podíamos lograr remisión de la enfermedad al bloquearlo a eso sin necesidad de dar quimioterapia. Esto sucedió entre el año 2000 y 2001. STI es el nombre que se le daba antes que fuera comercial, de bloquear a la enzima, y lo que sucedió es que los pacientes lograban curaciones o remisiones a largo plazo. Y fue la primera vez, salió un estudio muy importante en el New England Journal of Medicine, en la revista Blood, en donde la quimioterapia comparada contra la pastilla iba mejor. Este fue el lanzamiento de lo que es la medicina de precisión. Conocer el defecto,
que se traduce en una enfermedad mortal, en donde nosotros, a través de la información, un diagnóstico certero y una molécula o tecnología que va contra el sitio que está produciendo la enfermedad, nosotros logramos un resultado terapéutico con mucho menor toxicidad de tratamientos anteriores. Obviamente, como vamos a ver después, esto también es más caro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Están sucediendo dos cosas. Hay una medicina de precisión que tiene que ver con el aspecto técnico que les dije antes, y hay una medicina de precisión que involucra también a la calidad. Si yo tengo una molécula o una tecnología que puede curar o puede hacer remisión, pero si yo la hago mal, va a tener los mismos resultados que si yo no lo tuviera o peores. Y esta gráfica es cuando yo nací, los chiquitos con leucemia linfoblástica aguda solamente se curaban el 10%. Hoy en día, si están bien hechas las cosas, nosotros estamos hablando más del 95-97% de curaciones. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas y cómo se aplican? Y esto será seguramente de otra clase, que tiene que ver la calidad, involucra medicina de precisión. No es solamente dar la pastilla. Cuando uno está en un puesto directivo o gerencial o en una jefatura, es tan importante la línea de cuidado, la logística, conocer a dónde se va a dar, etcétera, etcétera, que la tecnología en sí. La tecnología en sí no es solamente medicina de precisión, es un concepto muy importante. Y si ustedes quieren, les gusta la historia y quieren poner un momento en cuándo empezaron a cambiar las cosas, es el año 2017. En el año 2017 aparecieron un montón de medicaciones que ustedes ahora la usan o le piden autorización. Estoy hablando de tumores oncológicos y oncomatológicos. Aparecen las CAR-T-cell con resultados clínicos y aparece algo que es muy importante, que es otro cambio de la medicina de precisión, que por ahí son muchos conceptos nuevos, que antes, y como vamos a ver, el oncólogo hablaba de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, de cáncer de próstata, de cáncer de colon, pero ahora ya el tratamiento no es por el origen de donde está el tumor, sino que empieza a hablarse de indicaciones agnósticas. La indicación agnóstica significa que la enfermedad y las autorizaciones de las agencias regulatorias van por el defecto molecular. Si yo tengo un tumor que sea del colon o que sea de otro órgano, que tiene algo que se llama inestabilidad microsatelital, la medicación, sea nivolumab, o sea pembrolizumab, o sea tesolizumab, más allá del órgano de origen, va contra ese defecto. Entonces ya aparece un cambio radical a partir del año 2017, en donde se empiezan a autorizar medicaciones que tienen que ver más con el defecto que el sitio de origen, lo cual es un cambio cultural muy importante. Hasta acá estábamos, digamos, tranquilos, o por lo menos viendo cómo la ciencia y la tecnología iba avanzando, y aparece en forma paralela, acuérdense de la gráfica que mostré al principio de Downes, aparece algo que son los benditos datos y lo que todos sabemos y hablamos que es la inteligencia artificial. Hoy se le llama muchas cosas. Bueno, en primer lugar, que esto seguramente lo vieron en otros lados, o no sé si hay algún budista en el público, todo cambia, todo cambia. A mí me tocó estar de chiripa, que es de suerte aquí en Argentina, de chiripa, en un debate que era la convención de Apple, que fue creo que en enero o febrero del 2007, donde presentaban el iPhone 1 y había alguien que decía que eso iba a fracasar y no, la gente iba a usar el teléfono para el teléfono y no para otra cosa, que es una locura y una pérdida de plata.
Entonces, el cambio es inevitable, y eso nos va a permitir vivir un poquito mejor. O sea, las cosas no son eternas, por lo menos de esto que estamos hablando, y ese cambio es lo que yo le mostraba al principio que se va acelerando. Nosotros estamos hoy en la cuarta revolución industrial, que se llama la revolución 4.0. Entonces, lo que la energía, la electricidad era para las otras las revoluciones industriales, hoy es los datos. Y nosotros somos seres humanos. Entonces, para que se entienda bien esto, y sobre todo porque nosotros estamos inmersos en los procesos que colectivamente se llama inteligencia artificial, y ante la diseminación de charlatanes, gurúes y expertos en el software que hay, pero para entenderlo, para la toma de decisiones, los seres humanos somos capaces de manejar 5 variables. A lo sumo 8 o 9 variables a la vez. Una terapia intensiva a fines del siglo XX podías manejar con todas las máquinas 236 categorías de variables. Y eso te lo tenía que resumir una máquina para que lo entienda. En la pandemia, la cantidad de variables de una terapia intensiva medianamente equipada superaba los 400 variables. Ese conjunto de información se hace muy difícil para procesar y se hace muy difícil tenerla a tiempo. O sea, ¿en cuánto tiempo vos podés analizar eso? Hay algo que se llama Big Data. Ustedes van a ver información en salud que sale del ADN, que es genómica, transcriptómica del ARN, proteinómica de las proteínas, metabolómica, etcétera, etcétera. Y tenemos que nosotros pasamos de este modelo en que nosotros le damos información y la máquina te daba un resultado, a que la máquina empiece a hacer más de lo que nosotros le pedimos. Ahora lo vamos a desintegrar a esto. Pero se pasa de un modelo de regresión o clasificación estándar a uno generativo. En lo que es oncología, tenemos que la inteligencia artificial se usó primero para diagnosticar el cáncer, para predecir respuestas de tratamiento, pero ahora se está utilizando para designar planes de salud e inclusión en estudios clínicos. Se está utilizando para hacer, cuando ponen copiloto, es que toma decisiones con vos, la inteligencia artificial, o sea, de tener alguna herramienta de inteligencia artificial y tomar decisiones en la vida de una persona por lo que te va diciendo, y simplificar la información para los pacientes también, para que se entienda en un lenguaje y pueda establecer una comunicación con el médico. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hoy saber? Y acá se encaja todos los temas. Hay una inteligencia artificial que es débil o estrecha, que es la mayoría de las inteligencias que hay hoy, en donde yo le doy un menú de cosas para hacer y la inteligencia o me lo organiza o me muestra un proceso para el cual yo puedo operar después. Después hay una que se llama reactiva o con memoria limitada, que responden solamente a las situaciones presentes y no almacenan experiencias. O sea, te dicen según la situación en cómo vos se la das hoy. Hay una generativa, que es lo que está empezando a expandirse, que los primeros fueron el ChatGPT y ahora tenemos el Claude en el Excel y todas las herramientas que ustedes conocen, que empieza a generar contenidos, contextos, en los cuales a veces nosotros no se los pedimos, a veces son irreales, y es lo que le parece a la inteligencia artificial, que según los datos que nosotros le damos, si no le preguntamos bien, es lo que tenemos que hacer después. Y no se contentan con el producto,
sino que después de darte la respuesta te pone, ¿querés que haga otra cosa más a partir de acá? ¿Querés que haga que siga a partir de esta manera? El siguiente paso, que todavía no estamos llegando, o si está, por lo menos no está popular, es la inteligencia general fuerte o general, que es una máquina hipotética con capacidad cognitiva equiparable a la de un ser humano en cualquier tarea intelectual. La última, que es donde está la ciencia ficción y que donde hace 20 años parecía que nunca íbamos a llegar y cada vez estamos más cerca, es la singularidad. Es una IA súper inteligente que supera a la inteligencia humana, tanto en velocidad como en procesamiento. Esto solo tardó alrededor de medio siglo en desarrollarse. Para llegar a las siguientes fueron 5 o 10 años y ahora estamos entrando en una velocidad hacia acá. Entonces, hasta ahí estamos bien, pero el problema, que es parte de lo que se reunió el presidente de Estados Unidos con el presidente de China, es que no hay hoy establecida una transparencia algorítmica. ¿Qué significa eso? Que para darnos la respuesta, la inteligencia artificial necesita que le carguemos información. La pregunta es quién le carga la información. Si eso se lo carga un gurú tecnológico o está de alguna manera regulado por un Estado, un gobierno o una religión, y ese es el debate que hay hoy. ¿Quién maneja la inteligencia artificial? El concepto de transparencia algorítmica se vuelve crítico porque puede ganar una guerra o puede llevar a una crisis económica o puede difundir una noticia que vos la creas o te puede sacar una foto, que estamos acá con Víctor, el amigo, y te puede poner en el partido de Argentina con Cabo Verde del viernes. Y es creíble, vos lo ves y es creíble. La transparencia algorítmica es muy peligrosa también, porque utiliza datos de personas y de situaciones que no están cuidadas o declaradas. En ese mundo, todo esto que se los dejo es donde hoy van a haber un montón de publicaciones y de choques y de por qué algunas acciones suben a billones de dólares o bajan. Y esto tiene dos puntos importantes. En primer lugar, si yo estoy hablando de medicina de precisión, ¿por qué les estoy dando esto? Porque en realidad nosotros, como somos científicos, tomamos gran parte de las decisiones por datos. Si esos datos no tienen la transparencia y la fiabilidad necesaria, tanto en la generación como en mostrar resultados, podemos tener un fraude muy importante. Y en segundo lugar, es porque esto ustedes pueden llegar a manipular o pueden llegar a tener un gran éxito si ustedes saben cómo manejar la transparencia algorítmica de los software que utilizan. Pero si ustedes no conocen quién carga los datos del software que utilizan, estamos en un gran peligro y es lo que está pasando no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. En todo el mundo. Con esto, por favor, no quiero ser apocalíptico. Es una realidad que el ser humano ha afrontado. Yo estaba leyendo la otra vez un paper que habían escrito cuando Gutenberg se empieza a usar los libros, a fines del siglo XV, XVI, decían que la gente ya no iba a memorizar más nada, pues estaba todo escrito, y que la gente no iba a pintar porque ya estaba impreso, y no fue así. Pero lo de la transparencia algorítmica es importante, porque si ustedes van a tomar decisiones a partir de datos que le da un software o le da alguna forma de inteligencia artificial, tienen que saber quién lo carga o cómo se carga. Entonces, eso se traslada a la medicina. Nosotros
hasta el siglo XX estudiábamos parecido a la Edad Media o a la Edad Moderna, o sea, con anatomía patológica. A partir de la tecnología que empezó a dividir a los tumores por defectos moleculares, aparece el approach molecular, y nosotros, lo que antes era, toda esta torta era un solo cáncer de pulmón, hoy el cáncer de pulmón va a depender si tiene mutaciones en el receptor de factor de crecimiento epidérmico, en el ALK, en el BRAF, en el RET. Entonces ya no es cáncer de pulmón, es una enfermedad, es un tumor de tórax que tiene esta mutación. Y para cada una de estas mutaciones hay 1, 2, 3, 4, 5 tecnologías que van contra eso. No es solamente quimioterapia o inmunoterapia. A medida que nosotros conocemos más, obviamente nuestros amigos productores de tecnología van a crear más medicación y más tecnología para tratar esto. Y cada vez más cara, con lo cual nosotros nos vamos a enfrentar a los famosos drivers. O sea, yo si hoy tengo que hacer un programa financiero, o un programa sanitario, o un programa, digamos, de tratamiento y seguimiento de una línea de cuidado de cáncer de pulmón, lo más importante, además del dinero que yo utilice, además de los recursos y además de la calidad, es cómo yo determino estas mutaciones. Porque si estas mutaciones no están bien determinadas, todo lo que viene después es un gasto al PP. Entonces la medicina de precisión, acuérdense que era, además de la molécula, el dispositivo para diagnóstico y la fuente de información. Hoy en día es un desafío de cómo nosotros genómicamente estudiamos las enfermedades crónicas no transmisibles o las raras y poco frecuentes. Y antes de que vayamos al break, por si esto fuera poco, cada año me la complica más, Víctor, con la charla, aparece algo que se llama bioinformática. Yo antes les dije que estaba la inteligencia artificial fuerte o generativa. Hoy la inteligencia artificial, a partir de, que están los primeros estudios, ¿no? Pero a partir de cómo está el tumor molecularmente, va a predecir cómo va a evolucionar. Te va a decir qué mutaciones va a haber después. Se va a adelantar en el tiempo. Entonces, la palabra bioinformática va a entrar también en juego en lo que es la medicina de precisión. Hacemos un break de 5 minutos para hacerse un café, hacer una parada técnica, mirar el cielo y después seguimos. Gracias. Muy bien. Dentro de esto, nosotros, recapitulando un poco lo que vimos en la primera parte de la clase, tenemos ciertas herramientas que también nos hacen o nos favorecen a tomar decisiones en lo que es medicina de precisión. Una de esas decisiones una de esas herramientas tiene que ver con lo que se llama evaluación de tecnologías sanitarias, que la evaluación de tecnologías sanitarias no nos va a decir un sí o un no, es una herramienta y es una recomendación, que principalmente tiene 5 ejes. Evaluar la eficacia, la efectividad, la eficiencia, sobre todo el impacto presupuestario, y esto es importante para no copiar modelos de otros países, porque en muchos de nuestros países donde nosotros trabajamos hay diferentes prestadores de salud, organizaciones con diferentes presupuestos, salvo que vos tengas tu propia empresa de evaluación de tecnología con tu presupuesto. Y el coste de oportunidad, que básicamente en español es si funciona en condiciones reales, si vale la pena
si tenemos suficiente para ello y qué estoy renunciando por esa cobertura. Lo otro que es importante, sobre todo en la generación de datos, son lo que son los estudios de evidencia del mundo real, por real world evidence, o de patient report outcome que hace el paciente. Que aquí lo principal es que tiene que haber una metodología, una auditoría externa de datos, tiene que ser multiinstitucional y tiene que tener el financial disclosure o el apoyo financiero declarado para que nosotros no nos pase, si bien esta es una caricatura de la Organización Panamericana de la Salud, para que no nos pase esto y tener esos datos como fiables. Ahora, esa medicina de precisión, que es magnífica, que es lógica, que va progresando, que es uno de los drivers del conocimiento, actualmente tiene algunas paradojas que sobre todo inquietan a los que tienen que financiar y yo agregaría a los que tenemos que tomar decisiones a la hora de volcarlo en un plan o en un programa. Este paradigma, que como vimos es después, en la segunda década del siglo, tenemos que hay un aumento del gasto en salud muy importante. Algunos le llaman inversión en salud, pero de todas maneras es un movimiento de caja, como ustedes quieran llamarlo. Hay una dependencia tecnológica cada vez más concentrada, cada vez más concentrada. Muchas de las herramientas que nosotros utilizamos no se hacen en muchos países. Ustedes piensen que las vacunas que se han hecho para el COVID y que nos hizo, por suerte, traspasar la pandemia, se hicieron en los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial o participaron en primer plano. Y esa dependencia tecnológica puede llegar a ser problemática, sobre todo si estamos hablando de que los modelos van actualizándose, sean los físicos o sean los virtuales, cada vez más rápido. Hay inequidad en el acceso, que esto voy a volver a hablarlo, que es el gran desafío, si esto es para todos o es para algunos. Hay controversias jurídicas, como mostré antes, el cambio tecnológico va con, digamos, con la sociedad, pero tiene poca respuesta de lo que es el plano político y económico, y hay mucha controversia jurídica a través de esto, sobre todo lo que es la parte de bioética y la protección de datos a través de esto, y las patentes. Hay algo que nosotros para la medicina de precisión necesitamos utilizar mucha energía y muchos recursos, y no está medido eso, cómo está impactando en el medio ambiente al día de hoy. Y la información es todo. Y volvemos a la transparencia algorítmica y volvemos a lo que es la medicina de precisión. La información es muy importante que nosotros sepamos la fuente en donde nosotros vamos a tomar determinadas herramientas o determinadas decisiones. La medicina de precisión, por otra parte, está poniendo cada vez más en boga lo que hablaban los autores de ciencia ficción de mediados del siglo XX, que tiene que ver con que la ciencia nada sabe de lo bueno y lo malo, sobre qué es amar y qué es hermoso, porque no considera valores. La ciencia no reconoce prioridades, tampoco. Por eso, de vuelta, es quien carga la inteligencia artificial, o sea, para tomar decisiones. Hay controversias bioéticas muy importantes y hay una falta de legislación y pautas generales ante algo que usamos todos los días y lo usan nuestros hijos y no, o nuestros nietos. Por otra parte, por ejemplo, en nuestro país, cómo nosotros adecuamos a la medicina de precisión, y esto por favor tomen cada slide como un disparador, pero por ejemplo nosotros tenemos más de 1000 formas de administrar la salud, desde la seguridad social, desde el sistema público o del sistema privado, en un país federal como el nuestro. Si bien cada uno de ustedes tienen diferentes formas, no es uniforme en todo su país.
Tres escenarios a tener en cuenta. A Francia no lo eliminaron todavía, entonces lo pongo ahí, lo pongo ahí. Bueno, el primer escenario es que así como hay medicina de precisión, se está hablando de formas de pago como medicina de precisión. Así como nosotros hablábamos que era por riesgo compartido, basado en resultados, basado en presupuesto, basado en portfolio, basado en lo que decía el paciente, hoy en día la inteligencia artificial y la tecnología están haciendo de que nosotros hagamos modalidades de pago según a lo que indicadores que nos dice la IA, aunque suene fuerte lo que estoy diciendo, o por lo menos lo que aconseje la inteligencia artificial o los mecanismos de diagnóstico. Con lo cual, para los que manejan o están en el ente económico financiero, si bien tienen todas sus herramientas clásicas y saben con quién hablen, sepan de que hay modelos que son totalmente novedosos, que están surgiendo como forma de financiación o de pago, que están siendo generados a partir de las fuentes de información, de la inteligencia artificial y de los métodos de diagnóstico que tenemos. El segundo punto es que esto fue escrito antes de la pandemia, o en plena pandemia 2020, que la medicina de precisión en realidad es un test para el sistema de salud. Esto se lee en la revista Llama. En donde, si uno lo puede, digamos, de alguna manera desarrollar, implementar, comunicar en forma correcta y con buenos indicadores y resultados, maravilloso. Pero si no, es desastroso. Es desastroso. Y ese es el test que vamos a conocer en algunos años si agrega valor a lo que hacemos o no. Yo esta la pongo siempre porque es muy ilustrativa, muy ilustrativa. Esta es de una revista de economía que alguien se dedicó a estudiar al Titanic, pero de otro punto de vista. Y lo que vio es que según si viajaban en primera clase, en segunda clase o en tercera clase, si eras DiCaprio, digamos, tenías un 13% de probabilidad de sobrevivir, o de tercera clase. En cambio, las mujeres de primera clase eran el 97%. Y si vos tomabas un promedio, los de primera clase sobrevivían más de la mitad y los de tercera clase eran menos del 25%. Lo que la medicina de precisión en algunos sistemas está logrando es que las diferencias entre primera, segunda y tercera clase sean cada vez más importantes, y más allá que la salud es un derecho que está reconocido, nosotros no podemos tener gente de primera, de segunda o de tercera clase, aunque suene fuerte. Y uno tiene que, si bien no alcanza toda la plata del mundo para dar el último adelanto a todos, bueno, tiene que agostar estas diferencias, que cada uno sabrá en su lugar de trabajo en donde es más evidente. Si no hay una implementación adecuada, pasa esto. Pasa esto. Entonces, tenemos gente capacitada, tenemos todos los recursos. Si nosotros no tenemos una articulación, que esa es la palabra, entre los diferentes, digamos, grupos o personas que nosotros de alguna manera tenemos la responsabilidad de llevar esto a cabo, pasa esto. Y sobre todo, es que si nosotros estamos inmersos en esto, no vemos la foto desde afuera. Tampoco. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, esto es lo que tenemos que evitar. Otra de las reflexiones, y esto va a parecer raro en este momento de la humanidad, es que el Sir Alexander Fleming aumentó la expectativa de vida 9 años de la humanidad con la penicilina. 9 años. Con el descubrimiento de la penicilina nunca lo patentó.
Lo otro que aumentó la expectativa de vida tan espectacularmente en el siglo XX es hacer cloacas. Jonas Salk le dijeron que en un programa de televisión que patentara la vacuna de poliomielitis a fines de la década del 50, y el doctor Salk dijo en ese momento que era intentar tapar el sol con la mano, que no tenía sentido patentarla. Fíjense lo que pasó 50 años después, con la pandemia. Si uno va a la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, o al Instituto Gemelli, en el Vaticano o en la ONU, hay una pregunta que se está haciendo cada vez más manifiesta, que tiene que, si es útil toda esta innovación y medicina de precisión, si no es un bien común. Cada uno tiene su propia, digamos, perspectiva al respecto, pero a medida de que esto no se administra bien y haya un extremo de personas tratadas de una manera y otro de otra, bueno, esto se va a hacer cada vez más candente. La conclusión, la medicina de precisión hoy es una realidad. Hoy es una realidad. La medicina de precisión hoy es el estándar de tratamiento de las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neumonológicas, oncológicas, raras y poco frecuentes. Pero lo que le voy a agregar, aprovechando esta placa, es que la medicina de precisión no es solamente drogas, sino que tiene que ver, por ejemplo, con prótesis hechas por impresiones 3D. Eso es medicina de precisión también. El hueso o el defecto en un bronquio que uno puede reconstruir por impresión 3D y dárselo de esa manera, también es medicina de precisión. Y eso tiene patentes y tiene aplicación cada vez más importantes. Y eso se está viendo sobre todo en las prótesis a medidas de gente que ha tenido traumatismos, accidentes o desgracias. Entonces se está influyendo en forma muy importante en lo que es discapacidad. Lo mismo para el tratamiento de hipoacusias, etcétera, etcétera. Otra forma de medicina de precisión son las terapias llamadas genómicas, en donde, por ejemplo, uno puede inyectar un ADN por un vehículo de factor 8 en el hígado para revertir una hemofilia. Que eso era como las Carticel, que eso era ciencia ficción hace 10, 15 años, y hoy la limitante, además de la evidencia científica, es el precio o el costo que tiene esa intervención. Los resultados positivos están provocando una revolución en toda la ciencia de la salud, no es solamente en oncología o en cirugía, sino en salud pública, en rehabilitación y en todo lo que es la terapia de rejuvenecimiento. De vuelta, medicina de precisión es una estrategia basada en la integración de diversas fuentes de conocimientos y sistemas de información para el mejor tratamiento de un caso o situación en particular. Nosotros estamos, de alguna manera, abandonando tomar decisiones porque le pasaba a toda una población hacia tomar esa información que tenemos para un caso en particular. Y acá voy a hacer hincapié de vuelta en el tema de la calidad. Hoy en día, con los datos que tenemos, es imposible hacer una consulta o tomar una decisión en 15 minutos. Es imposible, imposible. Es un nuevo escenario que debe implementarse en forma efectiva y la pregunta es si es un escenario que requiere algún tipo de regulación. Si esto tiene que estar en un libre mercado o el Estado tiene que tomar riendas o cartas en el asunto para regular cómo se va a desarrollar. Muchas gracias. No sé si hay preguntas del público, de los compañeros o de los colegas. Acá. ¿Todo bien? No, perfecto. Muy bien. ¿No?
¿Ya estamos? Bueno. Gustavo, muchísimas gracias, muy amable a todos por la atención. Y Gustavo, como siempre, te esperamos. Este tema seguramente, como vos decías, en alguno de los aspectos da para una segunda parte. Por lo menos yo tengo varias preguntas, pero bueno, pienso dónde vamos a llegar. Entonces, es la pregunta de la humanidad, ¿no? Y más con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Que pareciera ser que no tiene límites. ¿Cuál es el límite del ser humano? No sé, realmente es todo un desafío. Así que bueno, muchísimas No, gracias. por favor. Es muy amable en nombre de todos los directores del instituto. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches a todos.